Sé la roca de mi refugio, Señor, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. Salmo 30. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta nueva emisión de su programa Crecer Juntos aquí en Radio Anglicana. Estamos con Lucas, el evangelista de la ternura de Dios. Estábamos con la historia de Zaqueo, capítulo 19, versículos 1 al 10. Estábamos en el programa anterior con los elementos del texto. En un par de programas habíamos visto a Jericó, al propio Zaqueo, la gente, a Jesús, la conversión, y ahí nos habíamos quedado. Y recordarán que les dije que este programa de hoy iba a ser un poquito un gazpacho, porque me hacía mucha ilusión terminar la exposición de Zaqueo. Nos queda un último elemento, ¿vale? Y luego ya les pedí que se prepararan el de los leprosos, el capítulo 17, versículos del 11 al 19. Pues bueno, vamos a concluir con Zaqueo, al final de nuestra historia, podríamos decirlo. Porque surge una pregunta, hermanas y hermanos, con el texto que hemos contemplado. ¿Por qué? ¿Por qué ha perdonado Jesús a Zaqueo? Escuchemos en la cálida voz del texto las palabras del Señor. Pues también él es hijo de Abraham. Por el mero hecho de ser persona humana, hijo de Abraham, Zaqueo tiene capacidad de percibir la misericordia de Dios. Los hombres, simplemente en razón de nuestra propia humanidad, tenemos la dignidad plena para estar de pie ante Dios y recibir de Él su perdón y su misericordia. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Nuestra liberación consiste en aceptar la mirada y la voz que Dios nos dirige. La aceptación de la mirada de Dios nos otorga el perdón, y una vez perdonados, podemos convertirnos y vivir en el amor. ¿Cuántas veces nuestra pequeñez y la opinión de la gente que nos rodea nos impiden dejarnos mirar por Jesús? La última línea de la narración es especialmente significativa, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que estaba perdido y a salvarlo. La finalidad de la acción de Jesús no es otra que la de liberar al oprimido por cualquier causa. Estas palabras nos traen el eco de otros fragmentos del Evangelio, pero vamos a fijarnos solo en un elemento, el Hijo del Hombre. En tiempos de Jesús, la gente esperaba ansiosamente la llegada de un Salvador. Todo el mundo deseaba la llegada de alguien que desde el poder y con la apariencia deslumbrante trajera al mundo un tiempo de felicidad y de paz. Jesús es el Señor que aporta a todos la liberación esperada, pero no nos la trae desde la apariencia deslumbrante, ni mediante una gran capacidad económica, ni tampoco a través de un poder apabullante. Jesús nos trae la liberación esperada, pero actúa de un modo completamente diverso al deseado por los hombres. Jesús libera mediante la actitud de servicio, la vida compartida y la existencia humilde. En el Antiguo Testamento, cuando se refiere a un personaje caracterizado por esas actitudes, compartir, servir, ser humilde, se le denomina Hijo del Hombre. Por eso Jesús es el Hijo del Hombre esperado. Zaqueo se ha encontrado con Jesús el Señor. Ese encuentro personal le ha permitido descubrir al auténtico señorío de Jesús, el Hijo del Hombre. El cobrador de impuestos sabe que a partir de ahora
su vida ha de ser semejante a la de su verdadero Señor. La vida compartida, la existencia humilde y la actitud de servicio permitirán a Zaqueo verter en el corazón pobre de sus hermanos la misericordia que él mismo ha recibido gratuitamente de Jesús. Así pues, hermanas y hermanos, el Evangelio de Lucas es el texto de la misericordia de Dios. Jesús es el Señor que nos trae la liberación mediante el ejercicio fiel de la misericordia. La misericordia no es un concepto, sino una realidad que se manifiesta con muchas caras. El primer rostro de la misericordia de Dios con los hombres es el perdón. El episodio de Zaqueo nos muestra la misericordia de Dios convertida en perdón. Zaqueo es el prototipo de persona al que las circunstancias de la vida y sus propias acciones le han llenado el corazón de amarga culpabilidad. La opinión de las gentes y su propio sentimiento de culpa hacen de Zaqueo una persona empequeñecida. Él piensa que en su vida no es posible ningún cambio. Únicamente es posible sobrevivir provocando miedo en los demás y soportando la dura respuesta del odio y el desprecio. En el seno de este círculo vicioso hace acto de presencia inesperadamente Jesús de Nazaret. Él, con su mirada y su palabra, otorga el perdón a Zaqueo. Y una vez perdonado, Zaqueo recobra su dignidad humana y poniéndose de pie, reconoce a Jesús como el único Señor de su vida. El perdón permite a Zaqueo convertirse y una vez convertido puede iniciar la senda del bien, que no es otra que repartir entre sus hermanos la misericordia vertida por Jesús en su propia existencia. Jesús no libera a Zaqueo por casualidad. La vida de Jesús es la encarnación del proyecto liberador de Dios entre los hombres. Jesús tiene que liberar al cobrador de impuestos porque para esta misión ha sido enviado. Pero Jesús, hermanas y hermanos, libera de un modo muy especial. Él es el Hijo del Hombre que nos trae la liberación de Dios convertida en servicio, humildad y vida compartida. Pues bien, hermanas y hermanos, hasta aquí la de Zaqueo, este texto que hemos visto en Lucas 19, 1-10. Y ahora, damos un pequeño salto atrás en el texto. Nos vamos a Lucas 17, 11 y 19, que ya les comenté, se lo puse un poquillo como deberes. Ahí el hermano Jesús desde Valladolid, España, ya me ha informado, ya me ha comentado, ya me ha presentado esos deberes por escrito. Y vamos a profundizar sobre esta escena de la purificación de los 10 leprosos, que bueno, todos conocemos, pero siempre es bueno dedicarle un tiempo, hacerlo pausadamente, etcétera, etcétera. Y vamos a hacer una pequeña localización del episodio en este tiempo que nos ha dejado Zaqueo, ¿vale? Y vamos allá. La curación de los 10 leprosos aparece en la segunda sección del Evangelio, que como ya comentamos, abarca desde el capítulo 9, del versículo 51 al capítulo 19, versículo 28. Recordemos que este gran bloque nos cuenta los avatares del viaje de Jesús y sus discípulos desde Cafarnaún a Jerusalén. Y como ya hemos comentado otras veces, durante el viaje Jesús se preocupa muy especialmente de instruir a sus discípulos acerca de las verdades del reino de Dios. Si comparamos esta sección con la primera, que abarca desde el capítulo 4, versículo 14, al capítulo 9, versículo 50, apreciamos una notable diferencia. Durante su ministerio en Galilea, Jesús realiza muchos milagros y desarrolla diversas acciones. En cambio, la predicación ocupa mucho menos espacio. A lo largo de su recorrido hacia Jerusalén se invierten los términos. La predicación y la enseñanza pasan a un primer plano, mientras que la descripción de los milagros ocupa una posición más secundaria y que tiende generalmente a ilustrar algún aspecto de la predicación. En el camino hacia Jerusalén,
como habíamos comentado ya, Jesús se hace palabra. Una palabra que prepara a los discípulos para vivir con fidelidad el tiempo de la Iglesia. La curación de los 10 leprosos es sin duda una acción de Jesús, pero se halla enmarcada en el ámbito de la enseñanza del Señor. Dicho de otra manera, en esta narración Jesús no muestra a sus discípulos la técnica, por llamarlo de alguna manera, de realizar un milagro. Jesús les comunica una enseñanza, les transmite el conocimiento de que la misericordia, para ser realmente vivida, debe hacerse curación y solidaridad para con los que sufren. Las narraciones de los milagros de Jesús suelen tener 5 apartados. Alguna persona que se encuentra enferma acude a Jesús y le pide que lo cure. El Señor le pregunta si tiene fe. El enfermo afirma su confianza en Él y finalmente Jesús realiza algún gesto con el que le devuelve la salud. La curación de los leprosos no sigue con precisión este esquema. Más bien se centra en el diálogo entre Jesús y los enfermos y concretamente con el leproso curado. Este detalle estilístico nos confirma el sentido de la narración. El Señor nos enseña que la misericordia ha de convertirse en curación y no insiste en la pericia de realizar milagros espectaculares. El contexto próximo de cada fragmento del Evangelio ayuda mucho a comprender el sentido de lo que estamos contemplando. La curación de los 10 leprosos ocupa prácticamente el centro del capítulo 17. Justo antes de nuestro episodio podemos leer una enseñanza de Jesús centrada en 3 puntos: la corrección fraterna y el perdón a los hermanos, versículos 3 y 4, el poder de la fe, versículos 5 y 6, y la importancia del servicio humilde, versículos del 7 al 10. Inmediatamente después de nuestra narración aparece un fragmento describiendo 2 elementos importantes. El primero es la llegada silenciosa del reino de Dios, versículos 20 y 21, y el segundo nos presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, versículos 22 al 25. Podríamos exclamar que qué gran parecido, hermanas y hermanos, presentan estas 2 pequeñas secciones. Y es que la primera nos explica las grandes actitudes cristianas, el perdón, la fe y la humildad. La segunda nos presenta a Jesús que como Hijo del Hombre, que ya hemos visto en Zaqueo, encarna en su vida esas grandes actitudes. El milagro de la curación ocupa ciertamente el centro del texto, versículos del 11 al 19, otorgándonos de ese modo una preciosa enseñanza. La vida cristiana, versículos 3 al 10, es imagen de la vivencia de Jesús, versículos 20 al 25. Y para ser auténtica, debe ser misericordia que se convierte en solidaridad y curación, versículos 11 al 19. Pues bien, lo vamos a dejar aquí. Hemos, con el ratico que nos ha dejado Zaqueo, hemos hecho esta localización del episodio dentro del conjunto del Evangelio de Lucas, y en el programa siguiente, si Dios quiere, pues empezaremos con los elementos del texto. Pero eso para la semana que viene. Pues bien, hermanas y hermanos, aquí quedamos. Se despide de ustedes el presbítero Francisco Javier Izquierdo, de la Comunidad Apostólica Fronteras Abiertas, que peregrina en Zaragoza, España, y les pido que una vez más se unan conmigo en esta oración. Señor, tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues hermanas y hermanos, solo me queda convocarles a la próxima emisión de su programa, Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana. Y no olviden que todo es gracia.
Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.